Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? Gloria a Dios por el privilegio que tenemos de estar en la casa del Señor en esta mañana y el regalo que nos ha dado de poder adorar su santo nombre por medio de las alabanzas, poder cantar la palabra de Dios, poder levantar nuestras manos, poder adorar su nombre, exaltar su nombre porque Él es digno. Él es digno de todo el honor, la gloria y la honra. Amén. Continuamos con la serie de prédicas en el libro de Romanos y continuamos en el capítulo 15. Ya estamos a las puertas de terminar esta serie en el libro de Romanos y qué precioso y qué regalo ha sido poder aprender de la palabra de Dios, de toda la exposición de la palabra de Dios en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 que vamos en este tiempo estudiando. Yo sé que ha sido de mucha bendición y de ánimo para todos ustedes, porque lo ha sido para mí también. El hecho de ser confrontado, animado, consolado por su palabra es un regalo de Dios. Es la muestra del amor de Dios. Y como hablábamos en esta mañana en la escuela dominical acerca del amor, no es casualidad hablar acerca del amor el día de hoy, porque vamos a continuar hablando acerca del amor de Dios hacia nuestras vidas por medio de la exposición de su palabra. Y el apóstol Pablo, el autor del libro de Romanos, nos da instrucciones ricas y prácticas a la vida del cristiano, instrucciones doctrinales ricas y prácticas a la vida del cristiano. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El apóstol Pablo está exponiendo su corazón en todos estos capítulos. No solamente la parte teológica y doctrinal acerca del carácter de Dios, pero también cómo Él está viviendo el Evangelio en su propia vida y cómo Él lo está aplicando a su propia vida. Y por eso Él expone su corazón. Él expone su mente y su corazón y la perspectiva que Él tiene acerca del carácter de Dios. Y es que el corazón está lleno de anhelos y deseos. Y esos anhelos y deseos son los motores que van a motivar tu vida. Y es lo que el apóstol Pablo habla en estos textos. Y habla precisamente en los textos que vamos a estudiar en esta mañana, acerca de los anhelos y deseos del corazón, lo que te está motivando el día de hoy. Es lo que lo está motivando el día de él a exponer la palabra de Dios en los versículos que vamos a leer. Por supuesto, estos anhelos y deseos en tu corazón van a hacer que te esfuerces y te dediques para alcanzar metas y sueños, porque ese es el motor que está moviendo tu vida el día de hoy. Eso es lo que te está impulsando a lograr tus metas. No sé cuáles son esos deseos y anhelos, no sé por qué te despiertas todos los días en la mañana, probablemente deudas, te tienes que levantar a trabajar y ni modo, tengo que hacerlo para pagar estas deudas, pero eso es lo que te está motivando. Porque algo motivó en tu corazón, un deseo probablemente pecaminoso en tu corazón que te llevó a esa deuda. Ahora esa deuda te hace levantarte todos los días en la mañana para ir a trabajar y poder saldar esa deuda. Pero también pueden ser tu familia, tus hijos, tu salud. Siempre hay algo en el corazón del hombre que lo motiva y lo impulsa a hacer algo, que lo empuja a hacer algo, que es ese motor que le da las fuerzas para hacer algo en la vida. Al menos que esté en un proceso de depresión y no tenga ninguna motivación e inspiración en su vida y se quiera suicidar. Pero al final, eso también es un motivo y un anhelo del corazón. Una desilusión, un desánimo que lo está motivando a tener esos deseos en el corazón. Si el corazón no está sano, y por supuesto todo está ligado a cómo vemos el carácter de Dios. Si tu corazón no está sano, no vas a tener una correcta perspectiva acerca del carácter de Dios. Y todo esto va a influir, por supuesto, en tu día a día, en cómo ves todas las cosas en tu día a día, tus relaciones personales en tu día a día. Tus metas, anhelos y deseos, por supuesto, van a estar motivados por un corazón egoísta. Vas a querer satisfacer solamente los deseos de la carne.
Y prestemos atención a esto. Estamos hablando primero, iniciamos en nuestra relación con Dios. Cómo yo estoy viendo al Señor en mi vida. Y por supuesto lo demás va a tener consecuencias. Si mi corazón está lleno de egoísmo y querer satisfacer nada más mi corazón y mis deseos egoístas, esas van a ser mis metas. Esos van a ser mis anhelos y mis deseos. Por eso me voy a levantar todos los días en la mañana. Y ese va a ser mi motor de todos los días, alcanzar esas metas y deseos. Y hay una frase en el mundo que dice, voy a mejorar o voy a trabajar en mi yo. No sé si ya la han escuchado. Voy a invertirle a mi yo. Y las personas comienzan a trabajar fuertemente en prepararse profesionalmente con estudios, con cursos, preparar también o mejorar sus condiciones físicas, porque están invirtiendo en su yo, dicen ellos. Esa es su meta, ese es su anhelo, esa es su inspiración. Están viviendo para ellos y lo tienen claro, pero por supuesto lejos del Señor, porque la perspectiva del carácter de Dios está distorsionada. En cambio, un corazón sano va a tener una perspectiva correcta del carácter de Dios. Va a tener una perspectiva correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y va a anhelar y desear glorificar a Dios con toda su vida. Es sencillo, pero nosotros lo complicamos todo. Es simple, pero nosotros volvemos complejas las cosas. Si nuestro corazón realmente está lleno y saturado de la palabra de Dios, por supuesto eso va a tener consecuencias en nuestra vida. Vamos a querer las cosas de Dios. Vamos a anhelar las cosas de Dios. Nuestro motor y nuestra inspiración va a ser el Señor. Va a ser su gloria. Vamos a desear con toda nuestra mente y corazón glorificar el nombre del Señor. Y esas son las palabras que el Señor Jesucristo dice en Mateo 6, que hemos aprendido en escuelas anteriores en el Sermón del Monte. Dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Es simple. Donde esté tu inspiración, donde esté tu mayor tesoro, anhelo y deseo, ahí va a estar el corazón del hombre. Son palabras del Señor Jesucristo. Por supuesto, si vemos versículos anteriores a este, habla acerca de desear cosas, no acumulen cosas en la tierra, no se esfuercen por las cosas del mundo, porque éstas se oxidan, se dañan, desaparecen, son temporales. Más bien, deseen y anhelen las cosas eternas, pues donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, amada iglesia, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son esas cosas que están motivando tu corazón el día de hoy? ¿Cuáles son esas cosas que tú anhelas el día de hoy? Que hacen que con mucho ánimo e ímpetu puedas levantarte todos los días. ¿O no? ¿O solamente estar sobreviviendo? Pero al final algo está motivando tu corazón. Una ilusión o una desilusión. Siempre hay algo en el corazón del hombre. Siempre hay algo que motiva y da una razón para los deseos del hombre. Y por eso, hermano, yo quiero invitarte en esta mañana a que meditemos y reflexionemos mientras se desarrolla esta prédica. Pero antes de leer los versículos que vamos a estudiar, permíteme orar por este tiempo. Permíteme dejar este tiempo en las manos de Dios y por favor yo quiero animarles que ustedes puedan orar por mí también para que sea el Señor usándome y guiándome para ser de ánimo y de bendición para todos ustedes, pero sobre todas las cosas para honrar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Señor, le damos gracias por esta mañana, Señor, y el privilegio que usted nos ha dado de poder estar en su casa, de poder adorar y exaltar su santo nombre, Señor, de poder levantar nuestras manos con gozo y libertad y poder adorarle, Señor. Usted es digno de toda la gloria y la honra, Señor. Y ahora venimos ante usted en este tiempo, Señor, para poder adorarle también por medio de la predicación de su palabra, Señor. Que este tiempo podamos, Señor, prestar mucha atención a lo que usted quiere hablar a nuestras vidas, Señor. Que podamos descansar en su gracia y en soberanía y depositar en usted todas nuestras preocupaciones y ansiedades, Señor. Yo le ruego que con un corazón humilde y agradecido
podamos glorificar su nombre en este tiempo, Señor. Podamos honrar su nombre en este tiempo. Yo le ruego que usted me ayude a poder predicar su palabra, exponer su palabra con denuedo, Señor. Confiando solamente en su poder, confiando en su Espíritu Santo, Señor, quien me guíe y me capacite, no en mi fuerza ni en mi experiencia, Señor. Dedicamos este tiempo a usted, que sea una ofrenda grata y para la gloria de su nombre, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar, como les mencioné anteriormente, en Romanos 15, versículos 22 al 29, y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Amén. Y en estos textos podemos ver la mente y el corazón expuesto del apóstol Pablo. ¿Por qué el amor? Si ustedes prestan atención y si prestamos atención a las palabras del apóstol Pablo en estos textos, habla del deseo y el anhelo de visitar a los creyentes en Roma. Pero al mismo tiempo está recordando a las iglesias en Macedonia y Acaya. Y no solamente eso, sino que está recordando también a los creyentes en Jerusalén. Tiene presente todos los creyentes y las iglesias donde él ha podido servir o de alguna manera ha sido de bendición predicando su palabra. En ningún momento él está mencionando alguna dificultad o impedimento personal que le diga no puedo hacerlo por ustedes. O se me dificulta por un trabajo personal o por alguna meta personal. Él menciona que ha sido dificultado e impedido de alguna manera en llegar a verlos. Pero esto lo vamos a ver después, qué está sucediendo con el apóstol Pablo en ese momento. La palabra de Dios en la Escritura menciona muchas citas que hablan acerca del compromiso del cristiano. Y vemos el compromiso del apóstol Pablo con la iglesia en Roma, con la iglesia en Jerusalén, con la iglesia en Acaya y Macedonia. Vemos este compromiso al servicio con el Señor. Su corazón está comprometido completamente al llamado que Dios le hizo a su vida. Él está recordándoles y animándoles cómo está haciendo su servicio el Señor. Y la Biblia menciona algunos aspectos acerca del compromiso del cristiano en una vida diaria. Y permítanme compartirles algunos versículos acerca de esto. En Efesios capítulo 6, versículo 5, dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Amén. Y esto es acerca del trato del día a día de nosotros en nuestros trabajos, por ejemplo. Unas traducciones dicen siervos, otras dicen esclavos. Probablemente tú no seas esclavo de tu trabajo. Bueno, algunos sí son esclavos de su trabajo, ¿verdad? Literalmente esclavos, porque eso los domina y eso los motiva. Pero el compromiso acá de este pasaje y esta enseñanza es a honrar a Dios, honrar a sus jefes, respetarlos. Y ese es el llamado que Dios hace en nuestra vida. Y eso es algo particular, una parte, un área de nuestra vida. También en Hebreos 10, 25, no dejando de congregarnos, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Y este es el compromiso, el llamado que Dios hace a los miembros de la congregación con la iglesia. No dejen de congregarse.
No dejen de tener de comunión unos a otros, a pesar de las dificultades o situaciones que estén pasando o las necesidades que tengan, no dejen de congregarse. ¿Acaso no es el llamado de Dios a la vida del hombre a comprometerse con esto? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, no saben, dice, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y este es el llamado de Dios a ser diligentes y buenos mayordomos de nuestro cuerpo y nuestra salud. Este es el llamado de Dios a entender que no nos pertenecemos a nosotros mismos, incluso nuestro cuerpo. Y esta es un área, si la podemos ver así, que nos llama a cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás viviendo el día a día tú? ¿Estás cuidando tu cuerpo y tu salud? No te perteneces, hermano. Yo no me pertenezco. Y muchas veces leemos estos textos y los damos o los vemos de manera superficial. Sí, claro. Yo voy a cuidar mi cuerpo y bebo gaseosa todos los días y como hamburguesa todos los días y me desvelo todos los días. No estoy siendo sabio y cuidando mi salud. Estoy en desobediencia. No estoy comprometido con el llamado de Dios. Por supuesto, si volvemos a Romanos 15, 22 al 29, vemos el compromiso del apóstol Pablo con la predicación de su palabra en todas las naciones. Y vamos a ir viendo más adelante cómo Pablo responde a este llamado. Vemos el compromiso y el corazón y la mente del apóstol Pablo para predicar el evangelio a todas estas naciones. Y eso es una manera de tener una perspectiva amplia de este llamado que tiene este hombre para su vida. Pero nosotros traemos este llamado y estas palabras a nuestro contexto, a nuestra vida, a nuestro día a día. ¿Cómo usted está viviendo el llamado de Dios a su vida? Por eso yo les preguntaba inicialmente, ¿cuáles son las cosas que te motivan? ¿Cuáles son las cosas que te inspiran? ¿Cuáles son las cosas que te hacen levantarte día a día? Pero también las Escrituras, hermanos, nos enseñan cuál es el verdadero compromiso que nosotros tenemos. Y es con Dios. No es con los hombres, no es con el trabajo, no es ni siquiera con la iglesia, es con el Señor mismo. Y eso está en Mateo 22. Y por eso yo les mencionaba que no es casualidad que estemos hablando acerca del amor. Mateo 22, versículo 37 y 38 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y este es el Señor Jesucristo citando Deuteronomio, lo leíamos en escuela dominical. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y en Romanos el apóstol Pablo está exponiendo el amor que tiene hacia Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su alma, predicando con denuedo el evangelio a todas estas naciones e iglesias. Vemos un hombre que dedica su vida y derrama su vida completamente al Señor. Y este es el punto de esta enseñanza acerca del amor que nosotros tenemos hacia Dios. Las cosas que estamos amando el día de hoy. Esa es la diferencia. O amas a Dios o amas al mundo. Es simple, hermanos. No puedes amar a Dios y al dinero, dice la palabra de Dios. No puedes amar a dos dioses. Tu corazón va a estar dividido. Por eso el Señor Jesucristo en este pasaje nos está diciendo que debemos amar a Dios con cada fibra de nuestro cuerpo, con todo nuestro corazón. Debemos estar comprometidos a amar al Señor y su iglesia. Debemos estar comprometidos a servir a Dios y a su iglesia. Y ese es el llamado que nosotros tenemos en esta mañana. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando con los planes que él tiene de viajar a todas estas naciones. No solo verlos como simples planes y descripciones de itinerario de decir voy a España, voy a pasar por Roma, vengo de Macedonia y voy a pasar por Jerusalén, estos son mis planes, nos vemos, amén. No, debemos prestar atención a las palabras del apóstol Pablo, porque él está exponiendo su corazón, está exponiendo su mente, el deseo y anhelo que él tiene de visitar a las iglesias.
en estos lugares. Dice Lucas 14:26, si alguien viene a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué tiene que ver este versículo, con lo que estamos hablando esta mañana? Si tú estás comprometido con Dios, si tu corazón está comprometido con la obra de Dios, probablemente vas a tener que tomar decisiones e incluye en estas decisiones a tu propia familia extendida. Vas a tener muchas veces decir que no, porque tu corazón está comprometido con el Señor. Vas a tener que alejar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos que no quieren y no tienen la visión de servir al Señor. Pero si tú la tienes, te va a tocar cumplir esto. Te va a tocar tomar decisiones. Si amar al Señor y comprometerte con el Señor o rechazar a tu familia extendida. El Señor es claro. El Señor es radical. Y no está jugando a ser Dios. Él nos llama a comprometer nuestra vida completamente con Él. O estamos comprometidos con el Señor y su llamado, o vamos a estar comprometidos con nuestras familias. Si un familiar, un primo lejano, viene y nos invita a un paseo donde sabemos que no vamos a honrar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Si este hombre o esta mujer no ama al Señor y vive desobedeciendo al Señor, ¿por qué yo debo tener comunión con Él? ¿Acaso no es clara la palabra de Dios que la luz no puede tener comunión con las tinieblas? Entonces, mi compromiso no es total con el Señor si yo tengo comunión con este familiar, si yo tengo comunión con amigos del mundo. Siempre mi corazón va a estar dividido porque va a querer agradar al hombre. ¿Se fijan cómo es el corazón? Y por eso empezábamos hablando del corazón, pero también es importante entender las motivaciones del corazón. Si volvemos a Romanos 15, vamos a ver la exposición del apóstol Pablo de la palabra de Dios y el llamado del apóstol Pablo. En unos versículos anteriores, en Romanos 15, 16 al 18, este es el llamado que Dios hace al apóstol Pablo para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Ministro de la palabra de Dios, ese es el llamado de Dios a la vida del apóstol Pablo. Y él está exponiendo su corazón. Él está diciendo el amor que el apóstol Pablo tiene por el Señor. Y él está obedeciendo su llamado. Él no solo está haciendo una descripción de actividades y de viajes que hará próximamente, sino realmente la obediencia y el amor que tiene por el Señor para visitar a estas iglesias, preocuparse por la necesidad de los hermanos, estar pendiente e involucrado por la necesidad de los hermanos en las demás iglesias. Vemos también el compromiso del apóstol Pablo y es interesante porque estos textos que estamos estudiando esta mañana ya lo habíamos estudiado anteriormente. Se parecen mucho. El apóstol Pablo hace un énfasis y vuelve a recordarles a los romanos el deseo y el anhelo que tiene de visitarlos. Pero por alguna razón, que vamos a verlo más adelante, se ha visto impedido de hacerlo. Y está en Romanos capítulo 1, versículo 10 al 13. Y lo leíamos también en escuela, en el tiempo de oración leímos estos textos. Dice, siempre en mis oraciones, Romanos 1, siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios
logre ir a ustedes, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, al fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Él está expresando el deseo y el anhelo de poder tener comunión con ellos, de poder llevarles algún don espiritual, pero también recibir y ser confortados por la misma fe que practican. Está expresando el deseo y el anhelo de tener la comunión que honra y glorifica a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos rechazado esta comunión? Estos textos que en Romanos 1 el apóstol Pablo estaba exponiendo, los está reafirmando en Romanos 15. Les está volviendo a decir: anhelo y deseo, amados hermanos, visitarlos y compartir con ustedes. Por el llamado de Dios, yo tengo un compromiso con el Señor de ser de bendición y de ánimo para sus vidas. Pero se ha visto impedido, y en los dos textos Él dice eso. Romanos 15:22, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Por qué se ha visto impedido? Porque no es la voluntad de Dios en ese momento que Pablo visitara Roma, porque él tenía que ir a otras ciudades a predicar el evangelio. Y luego de terminar la misión y el llamado que Dios le había hecho a su vida de ir a ciertas ciudades, él podría ir a Roma a visitarlos. Pero prestemos atención a esto, porque Pablo sí llega a Roma, pero no en las condiciones que él quería llegar y no con las intenciones que él quería llegar, porque la voluntad de Dios para el apóstol Pablo era otra. Por supuesto, el propósito del apóstol Pablo no era establecerse en Roma. Y es interesante porque su objetivo era ir a España, y lo vemos en estos textos. Voy a ir a España y de paso donde ustedes, dice. Él quería cumplir con la misión que Dios le había dado. Continúa, yo termino esto, pero tengo que ir a España a predicar el evangelio. Por supuesto, no era la intención de quedarse en Roma. Él esperaba así ser animado y recibir apoyo de los romanos en esto. Pero como les mencioné, Pablo llega a Roma, pero en unas condiciones que él pensaba, porque no era la voluntad de Dios. Él llega a Roma como prisionero. Él llega arrestado. Por supuesto, él no se imaginaba esto nunca. Tal vez lo podía esperar, o como decimos popularmente, ya lo venía a venir, estaba presintiendo eso. Pero la voluntad de Dios era que se presentara de esta manera. Y muchas veces nosotros corremos de la voluntad de Dios también. Yo quiero preguntarte en esta mañana a ti, ¿qué cosas, amada iglesia, son las que te están impidiendo tener un compromiso con el llamado de Dios a tu vida? ¿Qué cosas son las que te están impidiendo involucrarte con la iglesia del Señor? Por ejemplo, ¿qué cosas son las que te están impidiendo venir temprano a la iglesia? Y es algo irónico porque decimos temprano y puntual, pero la cita es a las 10 de la mañana los domingos. O sea, tienes tiempo de levantarte, si quieres a las 8 de la mañana, que no es temprano, por supuesto, desayunar, alistarte y venir 15 minutos antes, pero no lo haces muchas veces, porque tu corazón probablemente no está comprometido con el Señor. Y podemos ver y decir, bueno, el apóstol Pablo tenía impedimento y por eso no hizo muchas cosas que él quería hacer, pero era la voluntad de Dios para la vida de Pablo. Pero yo te digo, hermano, que la voluntad de Dios para tu vida no es que tú llegues tarde a todos los lugares. Esas son consecuencias del pecado, de tu pecado, de tu falta de compromiso y tu falta de involucramiento con la iglesia del Señor.
Dice que Pablo llegó a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero con su ofrenda para los pobres que había recolectado entre las congregaciones de Europa y Asia Menor. Pero habían acontecimientos que no esperaba. Lo arrestaron y lo encadenaron, y después de esto, de estar preso por 2 años en Cesarea, apeló al César, y vemos todos los acontecimientos y los sucesos, cómo se van dando por la voluntad de Dios. Si él no apela al César, probablemente lo liberen. Pero al apelar al César, lo mandan a Roma. Y prestemos atención en estos detalles, porque vamos viendo cómo Dios está involucrado en la vida del apóstol Pablo, cómo Dios está involucrado en los acontecimientos de la iglesia. Y por eso nosotros, es el llamado a nuestra vida, a estar involucrados de esa misma manera. Dios no es ajeno a estos acontecimientos. Dios no es ajeno a estas situaciones inesperadas que el apóstol Pablo estaba pasando. Unos 3 años después de su arresto, llegó a Roma y por supuesto no era la manera que él esperaba llegar. Cuando él les dice a los romanos, anhelo y deseo verlo, anhelo tener comunión con ustedes, pero ¿por qué el Señor permite que Pablo llegue a Roma de esta manera? ¿Por qué? Era la voluntad de Dios para la vida de Pablo, y de esta manera iba a impactar la vida de los creyentes en todas las iglesias. Pero el nombre del Señor Jesús iba a ser exaltado ante las autoridades, como lo vimos cuando fue arrestado y predicó la palabra de Dios ante las autoridades. Pablo no pensaba predicar la palabra de Dios en estos lugares, pero era la voluntad de Dios que él obedeciera el llamado incluso en estos lugares. Él tenía un plan, un itinerario de viaje a donde iba a ir, pero el Señor le dijo, no es eso. Vas a ir aquí y vas a predicar mi palabra de esta manera. Y vas a llegar a Roma, sí, pero vas a hacerlo de esta manera. En Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo. Y vemos este orden. Pablo sigue el ejemplo del Señor Jesucristo. Él no está huyendo de sufrir. Él no está huyendo de pasar escasez o aflicciones. Él está comprometido con el llamado de Dios. Y este compromiso implicaba sufrir, implicaba tener persecución, implicaba tener escasez. Por supuesto, el Señor Jesús vivió todas esas cosas y Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo amaba al Señor con todo su corazón, con toda su mente y sus fuerzas. No había espacio en su mente y en su corazón para amar otra cosa. Su vida completa estaba dedicada al Señor. Y luego de esto, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice a los corintios, sean imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Y ese es el llamado, amada iglesia, en esta mañana. Si vas a seguir a alguien, si vas a imitar a alguien, que sea el Señor Jesucristo. Si vas a tener un estándar de comportamiento y de amor, que sea el del Señor Jesucristo. El estándar es muy alto y muchas veces vamos a fallar, pero es lo que Dios quiere para tu vida, ser conformado a la imagen del Señor Jesús, y el apóstol Pablo está llamándonos a que seamos imitadores de Él como Él es de Cristo. Él nos está guiando a Cristo. Él está haciendo una guía a la iglesia en Corintios y en Roma también hacia el Señor Jesucristo, a vivir una vida que le honra y le glorifica. No a vivir una vida de placeres egoístas. Por eso, como punto número 1, hermanos, un corazón comprometido con la obra de Dios anhela crecer espiritualmente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y está bien
querer crecer espiritualmente. Está bien querer y anhelar leer libros de teología y pasar y dedicar tiempo en la palabra de Dios, pero siempre hay una motivación. Siempre hay un anhelo y un deseo. ¿Cuál es el anhelo y deseo de leer las Escrituras? O en el peor de los casos, o el contrario de los casos, ¿cuál es el anhelo y deseo de no leer las Escrituras? Porque siempre está la contraparte de esto. Para edificar al cuerpo de Cristo, debes anhelar crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Y qué implica? Pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo orando y meditando en las Escrituras, para poder edificar a mi hermano en la iglesia. ¿Cómo voy a ser de bendición a mis hermanos en el grupo pequeño? Pero por supuesto, ¿cómo voy a poder ser de bendición si todos los grupos pequeños llego tarde? Si siempre hay una excusa para no llegar al grupo, si siempre pasa algo, si siempre que me toca compartir, hablo lo que el pastor dijo en la prédica, pero no estoy llevando a una aplicación en mi propio corazón y no estoy pensando cómo mis fracasos y lo que Dios enseña a mi vida puede ser de bendición para ese otro hermano, sino que comienzo a repetir lo mismo que se dijo acá, como que se necesitara reforzar la prédica. Voy a ayudarle al pastor, tal vez complemento lo que falta acá y digo lo que Dios me enseñó, ¿verdad? Sí, se dijo acerca del amor de Dios, pero también de la obediencia. Entonces, hablemos de la obediencia, pero la aplicación no está. Entonces, no estoy preparando mi mente y mi corazón para edificar a mi hermano en el grupo pequeño. No estoy preparando mi mente y mi corazón para honrar y glorificar a Dios en el grupo pequeño. Solo llego porque tengo que ir. Y esa es la otra o la contraparte del compromiso. Hacer las cosas porque tengo que hacerlo. Por un compromiso religioso, moral y legalista con el Señor. Voy a llegar al grupo pequeño para que no me estén diciendo nada. Voy a contestar amén en los mensajes del grupo de WhatsApp para que miren que no soy apático y no me estén diciendo nada. Entonces comenzamos y tomamos una actitud de un cristiano profesional. Voy a hablar y voy a compartir para que no me estén molestando, me estén diciendo nada. Ese no es un compromiso hacia el Señor y su iglesia o hacia la obra de Dios. Ese es un compromiso contigo mismo, con tu persona, con tu honra, para que no te estén molestando, por lo que tú quieres transmitir es una persona legalista, como los fariseos. Un corazón comprometido para edificar va a confrontar en amor a los hermanos. ¿Y qué es lo que hizo el apóstol Pablo en los textos anteriores antes de explicarle y transmitirle los planes y deseos y anhelos que tenía de visitar a las iglesias? Confrontarlos en amor y en verdad. Confrontarlos y decirle lo que ustedes están haciendo no honra y glorifican a Dios. ¿Por qué se están peleando por esto? Acéptenselo unos a los otros. Ámenselo unos a los otros. Aunque fallen, ámense. Porque es lo que Dios nos mandó a hacer. No te creas mejor que el otro. No te estés engañando a ti mismo, dice la palabra de Dios. Busca agradar a Dios y no al hombre. Ese es un corazón que está comprometido con la obra de Dios para edificar al creyente. Busca agradar a Dios y no al hombre. Y esto incluye, por supuesto, nuestras relaciones dentro de la iglesia. ¿Cómo me estoy relacionando con mis hermanos dentro de la iglesia? Porque yo podría ser una persona muy selectiva aún dentro de la iglesia. Voy a escoger con lupa a las personas con quien voy a compartir en la iglesia. Y eso no honra y glorifica a Dios. Porque de alguna manera yo estoy buscando cómo agradarme a mí mismo, pero también cómo agradar a los hombres. Y eso es lo que hemos venido aprendiendo durante esta semana, esas relaciones culturales dentro de la iglesia que no honran y glorifican al Señor, que desprecian a la iglesia. Y cada que hay cambios en los grupos pequeños, muchas veces las personas se ponen incómodas y se molestan porque dicen, otra vez vamos a cambiar. Ya me había acostumbrado a mis hermanos,
ya me había acostumbrado a la rutina, ya me había acostumbrado a los pecados de mi hermano, ya me había acostumbrado a abusar de la gracia de Dios con la vida de mis hermanos. No queremos compartir con toda la iglesia porque somos muy selectivos. Y eso no honra y glorifica a Dios. Por supuesto, no muestra un corazón comprometido con la obra del Señor. Y un corazón comprometido con la obra del Señor busca servir en excelencia en todos los ministerios dentro de la iglesia. Si usted está sirviendo en Petra Kids, ¿por qué no busca información o material para servir de una mejor manera a los niños? ¿Por qué no se capacita usted? ¿Por qué si es más fácil tomar cursos profesionales, maestrías, para capacitarse y ser un mejor profesional en el mundo, pero no puedo anhelar y crecer para servir mejor en el ministerio donde Dios me está llamando? Siempre estoy criticando. Es que no me han dicho qué hacer. Es que no me han enseñado cómo resolver esto. No vale capacitarse para servir en el ministerio de traducción. No vale capacitarse o crecer y mejorar para servir en excelencia, en asimilación. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en nuestra vida. Ese es el compromiso, porque es más fácil siempre capacitarnos y querer mejorar de manera profesional y no querer crecer espiritualmente para edificar a los hermanos en la iglesia y hacer todo en excelencia. A mí me dieron una lista de las cosas que tengo que hacer y me limito a eso. Si me llamaron a montaje y me llamaron a poner las sillas y en medio se me atraviesa una mesa, no me corresponde a mí porque me dijeron sillas y no mesa. Eso no es un corazón comprometido con la obra de Dios. Si se me atraviesa una sombrilla en el piso, yo no la voy a recoger, que lo haga otro. Y siempre está esa mentalidad, aún dentro de la iglesia, que lo haga otro, le corresponde a otro. Hay que cierren otros, hay que abran otros, que limpien otros, que cuiden a los niños otros. Yo solo vengo a las 11 de la mañana a sentarme en la silla y a recibir la palabra de Dios y me voy. Y por años y años puede pasar esto, porque no hay un compromiso con el Señor. No hay amor hacia el Señor. Efesios 4:15, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, dice la palabra de Dios. Por eso edificar al cuerpo de Cristo requiere esfuerzo, hermanos, y requiere que te niegues a ti mismo. Y esto va a ser una constante en la vida del cristiano, esforzarse y negarse, esforzarse y negarse. Aunque no me caiga bien el hermano, pero yo amo más al Señor. Mi corazón ama al Señor. Y debo servir al hermano. Gálatas 1:10, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por qué seguimos luchando, amados hermanos, con agradar a los hombres? Porque es más fácil tenerle miedo a los hombres y mentir para tratar de agradar. Y esta enseñanza de este pasaje incluye todas las áreas de nuestra vida. Con el jefe, al cual probablemente le tuviste miedo o le tienes miedo el día de hoy y no quieres expresarle tu fe y tus convicciones, porque tienes miedo de que te despidan. Por eso prefieres agradarlo a Él en vez de honrar a Dios. O incluso acá en la iglesia, en nuestro contexto, preferimos no confrontar al hermano en amor y en verdad porque me va a dejar de hablar. Entonces llevemos la fiesta en paz. Llevemos la fiesta en paz.
¿Acaso no es desobediencia eso? ¿Acaso no estás deshonrando al Señor? ¿Pero acaso también no estás odiando a tu hermano y estás siendo un hipócrita? Porque no estás confrontando el pecado que está haciendo y en amor y en verdad le estás mostrando su error para que vaya arrepentimiento al Señor. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando ves a un hermano pecar y no los confronta, probablemente ese mismo pecado está en ti. Y tú te estás deleitando en eso. Lo estás disfrutando. Te ves en un espejo y dices, wow, qué bonito. Así dejémoslos. Divirtámonos juntos en el pecado. Pero estamos desobedeciendo a Dios. No hay un compromiso con la obra de Dios. Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven, aquí en iglesia, en la casa de Dios, pero también fuera de la iglesia en sus trabajos. Es a Cristo a quien servimos. Por eso hay que hacer todo en excelencia para la gloria de Dios. Si usted está sirviendo acá, no le está sirviendo a los pastores, a los ancianos, a los diáconos y líderes de grupos pequeños. Le está sirviendo al Señor. Y por eso cuesta muchas veces cuando el llamado de Dios es ir a servir en el parqueo. Yo no merezco esto. Yo no merezco asolearme. Si en mi trabajo soy un jefe, un gerente, ¿cómo me voy a ir a asolear allá? ¿O cómo me van a llamar a limpiar los inodoros si ni en mi casa lo hago y voy a limpiar aquí los inodoros? ¡Qué locura! Pero no tenemos una perspectiva correcta, porque lo estamos viendo todo de manera horizontal. Creo que sirvo a los hombres, creo que merezco un lugar de honor. Hay muchas personas que se han ido de la iglesia porque lo llaman a servir en distintos ministerios, pero no quieren porque ellos creen que merecen estar enseñando ya. Yo tengo que estar enseñando, yo tengo que estar liderando un grupo pequeño, yo tengo que estar en el púlpito enseñando, yo puedo hacerlo mejor que ese hombre, puedo hablar mejor que ese hombre y probablemente muchos de ustedes puedan hablar y tener más elocuencia que yo. Pero Dios ve el corazón, hermanos. Y no se trata de quién lo hace mejor o no, sino de la gloria de Dios y de honrar su nombre. Por eso un corazón comprometido con la obra de Dios está involucrado con su iglesia. ¿Cuántas veces, hermano, le has preguntado a la persona que tienes al lado cómo está y cómo puede orar por vos? Siempre esperando que me pregunten cómo estoy, cómo me pueden ayudar. Por eso es necesario que ames de manera genuina. Y eso implica amar de manera genuina. Preguntar al hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por vos? Hay un interés real por la necesidad del hermano. Sirve desinteresadamente. No estoy esperando ningún reconocimiento por mi servicio. No estoy esperando que me estén diciendo, bien hecho, me gusta cómo lampaseás, bien hecho, me gusta cómo limpias los baños, bien hecho, me gusta cómo servís en el ministerio de niños. Pero probablemente en el corazón, muy en el fondo, estamos esperando esas cosas, porque hay un interés detrás de servir. Y nuestro servicio es al Señor, no a los hombres. Y ese es el compromiso que Dios nos está llamando para con su iglesia, estar involucrados con su iglesia. Recordemos cómo Dios estaba involucrado en la vida del apóstol Pablo en todos los sucesos y acontecimientos durante sus viajes, y cómo estuvo involucrado durante su encarcelamiento, y cómo estuvo involucrado hasta la llegada a Roma. Dios también está involucrado, hermanos, con su iglesia el día de hoy, y está involucrado en tu vida, aunque no lo creas, aunque no lo quieras ver. Dios está involucrado de manera activa en la vida del creyente. Dios no es un Dios pasivo. Dios está involucrado en cada área de tu vida. Dios está presente en cada área de tu vida. Por eso es necesario que te involucres con la iglesia. Por eso es necesario que ores fielmente y fervientemente por las peticiones de la iglesia, por la visión de la iglesia, por la misión de la iglesia. ¿Hace cuánto no oras por la iglesia, hermano?
¿Hace cuánto no oras por los hermanos de grupo pequeño? ¿Hace cuánto no le preguntas a un hermano cómo está? Y cuando no te preguntan cómo estás, tú te enojas, porque siempre estamos esperando recibir. Me tienen que preguntar a mí cómo estoy. Y eso, por supuesto, nace de un corazón que no ama a Dios, como nos enseña Mateo. Por eso, estar involucrado con la iglesia es tener un compromiso y pertenencia con la visión de la iglesia. No solamente le corresponde a los pastores y ancianos el tener ese compromiso de orar por la visión y la misión de la iglesia. Es la iglesia, ustedes son la iglesia, ustedes son el cuerpo de Cristo. Nosotros todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio. Y pareciera una enseñanza a niños de 5 años, el decir, la iglesia no es un edificio. Pero muchas veces vemos así las cosas. En nuestra mente, gráficamente, pensamos que la iglesia es este edificio, pero la iglesia eres tú. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Tú tienes la responsabilidad, el compromiso y el llamado de parte de Dios de estar orando fielmente y fervientemente por tu iglesia, por la iglesia del Señor, por la visión, por los planes de la iglesia. Entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no estás orando de rodillas al Señor? Para que más iglesias sean plantadas en Nicaragua, para que se levanten más hombres llenos de pasión por la gloria del Señor y salgan a los campos a predicar la palabra de Dios. Porque no eres tú el que levanta la mano y dice, Señor, aquí estoy, envíame a mí, Señor, a predicar tu palabra. Porque ni siquiera tienen un compromiso con sus familias. Ni siquiera hay un compromiso con el rol que Dios les ha llamado como sacerdotes de hogar. A los hombres, estoy dirigiéndome a los hombres. Tienen a sus familias descuidadas, a sus esposas descuidadas, a sus hijos descuidados. No obedecen el llamado de Dios del rol de sacerdote de hogar que Dios les ha dado. No cuidan el alma de su familia. No están velando como un centinela por el corazón de sus familias. Mas sin embargo se olvidan que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él no está jugando a ser león. Si él tiene la oportunidad de destruirte, lo va a hacer. Te va a cortar la cabeza. Va a matar a tu familia porque él odia el matrimonio. Entonces, hombres, es hora de aceptar el llamado que Dios te ha hecho a tu vida y ocupar el rol que Dios te está llamando. Pero mujeres, también es hora de aceptar el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Como esposa, como madre, como hija de Dios. Si en nuestros hogares no aceptamos el llamado de Dios y no hay un compromiso con Dios, en la iglesia no lo vamos a hacer tampoco. En la iglesia solo vamos a venir a aparentar y a expresar o transmitir algo que no estamos viviendo. Y eso lo hacían los fariseos. Un corazón comprometido con la obra de Dios es generoso, hermanos. ¿Por qué cosas estás trabajando el día de hoy? Recuerda de los anhelos y deseos y motivos que hablábamos al comienzo que hacen que te levantes todos los días para ir a trabajar y ganar recursos con tu trabajo. ¿Qué estás haciendo con esos recursos? ¿En qué lo estás invirtiendo? ¿En mejorar tu yo mismo? ¿En una maestría? No son cosas malas. Yo quiero ser claro con esto. Estudiar no es malo. Prepararte profesionalmente no es malo. Y querer tener cosas materiales no es malo. Lo malo es la motivación del corazón y la intención del corazón, el deseo del corazón para querer adquirir y tener todo este tipo de cosas. Por eso, hermanos, si tú tienes ingresos y no estás siendo generoso, hay que examinar el corazón, porque no estás amando a Dios, te estás amando a ti mismo, estás velando por tus intereses, estás construyendo tu propio reino
Tu mirada está en las cosas del cielo, en las cosas de la tierra, perdón. Estás acumulando tesoros en la tierra, como decía el Señor Jesucristo en Mateo. Ahí está el tesoro de tu corazón. Ahí se encuentra el tesoro, ¿te fijas? ¿Qué cosas te están motivando el día de hoy a vivir el Evangelio y que no te permiten ser generoso? Y tú puedes decir, bueno, es que vivo completo el día a día. Como decimos coloquialmente, coyó el quebrado, coyó el comido. Pero eso es una mentira. Porque Dios puede proveer por tus necesidades. ¿Por qué no eres generoso con los recursos que Dios te da? Porque piensas que te pertenecen a ti. Mas sin embargo, todas las cosas que tú tienes, amada iglesia, tu trabajo y los bienes son del Señor. Incluso los dones que te permiten trabajar, que te permiten desarrollar el trabajo donde tú estás, Dios te los ha dado. Pero se nos olvida por el orgullo en nuestros corazones. Y pensamos que yo tengo capacidades, habilidades y dones porque yo los he desarrollado con mi experiencia y estudio. ¿Acaso no es prepotencia y orgullo pensar de esa manera? Que por mis fuerzas yo puedo desarrollar cualquier proyecto que me den, olvidándome del Señor por completo. Por eso la comunión entre hermanos nace de un deseo, es un deseo que nace de un corazón que ama al Señor por todas las cosas. Todo esto que acabamos de hablar, el ser generoso, el amar de manera genuina, el servir desinteresadamente, es comunión entre hermanos. Es estar involucrado con la iglesia, pero nace de un corazón que ama al Señor por sobre todas las cosas. Gálatas 6, versículos 2 y 3. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y ese es el llamado de Dios a nuestras vidas el día de hoy. A involucrarte en la vida del otro hermano. ¿Por qué no vino un hermano el día de hoy a la iglesia? ¿Te has dado cuenta? ¿O no te habías dado cuenta? Que un hermano del grupo pequeño probablemente no vino a la iglesia el día de hoy. Pero somos rápidos para decir que bárbaro, no llegó a la iglesia. Nunca va. Pero preguntamos la razón. Preguntamos con amor y con un corazón sincero, ¿qué te pasó? ¿Necesitas algo? Un corazón comprometido con la obra de Dios está dispuesto a obedecer su llamado, amada iglesia. El apóstol Pablo, si regresamos a los textos en Romanos 15, 22 al 29, tiene planes de ir a España a predicar el Evangelio. ¿Qué planes tienes tú el día de hoy para predicar el Evangelio? En el lugar donde Dios te lleva o te tiene. Probablemente ninguno. ¿Te fijas la mente y el corazón del apóstol Pablo comprometido con la obra de Dios? En tu trabajo, en tu vecindad, aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio. Cada entrevista, cada reunión, honrar y glorificar el nombre de Dios. Una reunión de tu trabajo donde no tiene nada que ver con el Evangelio, tú tomas la oportunidad para predicar el Evangelio y glorificar el nombre de Dios, pero no lo hacemos porque no está en nuestros planes, porque no estamos comprometidos con la obra de Dios. Que lo hagan los pastores y los ancianos. Yo solo voy a llegar a la iglesia domingo a domingo a recibir y a recibir por muchos años. Para eso es el llamado de Dios a ellos, que lo hagan ellos, que lo hagan ellos. Para eso les pagan también. Cuidado, hermanos. Un corazón comprometido con la obra de Dios vive en santidad. ¿Cómo estás viendo al Señor en tu vida? ¿Dónde está el Señor en tu vida? ¿Quién es el tesoro de tu corazón? Y de esa manera vas a dar cuenta cuántos pecados probablemente estás minimizando el día de hoy. ¿Cuántas cosas estás minimizando el día de hoy? Que piensas, no es tan malo.
Dios lo permite. En tu trabajo, estás siendo honrado y honesto con tus prácticas de trabajo, en tu día a día. ¿Cómo es el trato con los clientes, con las inversiones que haces? ¿Cómo es el trato, hombres, con las mujeres en tu trabajo? Cuidado con minimizar el pecado de lujuria y codicia sexual y pensar que tú tienes el control de todo esto. Por eso el llamado de Dios a un corazón comprometido con su obra es a vivir en santidad. No minimizar estas cosas, sino que poner la santidad de Dios por sobre todas las cosas y ser imitadores del Señor Jesucristo. Por eso también un corazón comprometido con la obra de Dios abandona las cosas del mundo. Rechaza todo lo que tiene que ver con el mundo. No tiene comunión con el mundo. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuántos amigos del mundo tú tienes? ¿Cuántos amigos de la vieja vida tú tienes? Ahora, y esta es la diferencia, podemos pensar, tengo amigos del mundo, pero también, ¿qué tanto consideras a estos amigos del mundo? ¿Consideras su consejo, su opinión? ¿Compartes con ellos como que si nada pasara? Porque son amigos de la infancia, del colegio, siempre nos hemos conocido. ¿Cómo voy a rechazarlo? ¿Cómo voy a dejarlo? ¿Y Cristo? ¿Y el Señor? ¿Y tu compromiso con el Señor? ¿Y la santidad de Dios? ¿Dónde están? Estás en desobediencia, porque Dios nos manda a no tener comunión con las tinieblas. Si tú eres un hijo de Dios el día de hoy, tú eres la sal del mundo. Eres la luz que está sobre una colina y que todo el mundo puede verla. Por eso no puedes estar en comunión con las tinieblas. No puedes minimizar la santidad de Dios. No puedes ver este tipo de relaciones con el mundo normales, porque no lo son. No lo son. Y Dios no acepta esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aprovecha el tiempo, amada iglesia, para predicar la palabra de Dios. Aprovecha cada oportunidad que tú tienes para mostrar a Cristo y este crucificado. Eso hace un corazón comprometido con la obra de Dios. No solo está pensando en uno mismo. Segunda de Corintios 6, 14 al 15. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Nada, amada iglesia. Entonces, el llamado de Dios a nuestras vidas es a vivir en la santidad de Dios, a obedecer el llamado de Dios a tu propia vida. Es necesario meditar en tu mente y en tu corazón en qué áreas de tu vida no estás obedeciendo al Señor. Son preguntas que son necesarias hacerlas para reflexionar en el corazón. ¿Estás comprometido con la obra de Dios? Luego de escuchar las palabras del apóstol Pablo, realmente, hermano, tu vida el día de hoy refleja un compromiso con la obra de Dios. ¿Estás siendo obediente al llamado de Dios? ¿O hay áreas en tu vida donde Dios te está llamando a crecer? Hay áreas en tu vida donde Dios está llamándote a que mueras y te niegues. No sigas corriendo del llamado de Dios a tu vida, amada iglesia. Deja de buscar y construir tu propio reino. Esfuérzate, involúcrate y vive para la gloria de Dios. Mateo 6:33, con este texto quiero terminar. Dice el Señor Jesucristo, pero busquen primero su reino y su justicia,
y todas estas cosas les serán añadidas. Así como la mente y el corazón del apóstol Pablo estaba en las cosas del reino de Dios, nuestra mente y nuestro corazón deben estar en las cosas del reino del Señor. Amén. Oremos. Señor, le damos gracias por esta mañana, Señor, en su palabra, y gracias por el ánimo, Señor, la confrontación, la exhortación que hemos recibido a través de su palabra, Señor, y poder ver el compromiso de la vida del apóstol Pablo, Señor, con el llamado que usted le ha hecho a él. Ayúdenos, Señor, como dice su palabra también, a ser imitadores de él como él fue de Cristo, Señor. Ayúdenos a tener intencionalidad en nuestra vida, en el día a día con nuestros hermanos, a estar involucrados, Señor, con su iglesia, a ser intencionales y preguntar cómo están, qué necesitas, cómo puedo estar orando por ti, Señor. Pero si no hacemos morir los deseos egoístas de nuestro corazón, si no negamos nuestro corazón, Señor, engañoso y perverso, siempre nuestra mente va a estar pensando en las cosas de la tierra y no en su reino, Señor. Por eso es necesario renovar nuestra mente y corazón y esforzarnos, negarnos, Señor, para poder honrar y glorificar su nombre, Señor. Que seamos rápidos a obedecer el llamado que usted ha hecho en nuestras vidas, Señor, y no pensar en que alguien más lo va a hacer, alguien más va a cumplir esto, alguien más debe ir a predicar allá, alguien más debe servir en montaje, en asimilación, alguien más debe limpiar las sillas, alguien más debe limpiar el inodoro. No. Es a nosotros que usted está haciendo el llamado, Señor. Y perdónenos si muchas veces hemos huido de esto, si hemos renegado, si nos hemos quejado, Señor. Si hemos criticado a algún hermano por querer honrar y glorificar su nombre, por querer y hemos atacado las convicciones de este hermano por querer honrar y glorificar su nombre, Señor. Ayúdenos a ser hombres como el apóstol Pablo, que entregaron su vida completamente a usted y su servicio, con un corazón comprometido, pero por sobre todas las cosas, con un corazón que le amaba con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo su ser, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Son amados.